Durante décadas, Alemania se convencería de una promesa. La guerra era un fantasma del pasado, pero se han vuelto a equivocar. En febrero de 2022, la invasión rusa de Ucrania ha roto ese consenso y quien fue el entonces canciller, Olaf Scholz, lo llamó Zeitenwende, un cambio de era. Que por cierto, no es solo una bonita palabra en alemán, sino un fondo extraordinario de 100.000 millones de euros destinados al rearme del ejército alemán. Así que sí, Alemania ha vuelto al ruedo. Pero antes de empezar, una idea rápida. En combate, la diferencia entre vivir o no suele estar en la preparación previa. Y en el mundo digital pasa exactamente lo mismo. La mayoría de las cuentas sufren ciberataques que no son especialmente sofisticados, sino que se deben a contraseñas débiles o que usamos repetidamente en muchos dispositivos. De ahí que yo use Protopass. Protopass no es solo un mero gestor, que lo cifra todo, ojo, contraseñas, nombres, notas y hasta tus metadatos, sino que es que además genera claves únicas automáticamente, facilitándote guardar todos esos nombres y contraseñas de manera sencilla. Además, con el plan de pago tendrás alertas de filtraciones y alias de correos ilimitados, es decir, que cuando hay un ciberataque y aparezca ahí tu nombre, tu cuenta, tu contraseña, te avisarán. Por tanto, te dejo el enlace en la descripción ahí abajo. Puedes empezar usándolo de manera totalmente gratuita, pero si buscas esa protección adicional, la versión Premium es la que marca la diferencia. Pero con un problema. ¿De dinero? No. Hay un buen fondo de dinero destinado a eso, ¿no? El problema es reclutar soldados para el Bundeswehr. Oh sorpresa, el mismo problema que tiene el ejército español y la industria de defensa española. O sea, que hay algo que aprender aquí, ¿no os parece? Vamos a seguir. Para que os hagáis una idea, a finales de 2024 el Bundeswehr tenía apenas 181.000 efectivos, muy lejos del objetivo oficial de 203.000, que debían ser reclutados para 2031. Ese mismo año se presentaron más de 51.000 solicitudes, pero solo 20.300 reclutas ingresaron. Al mismo tiempo, 16.000 militares desertaron ese mismo año. En otras palabras, Alemania tiene un problema matemático y como solución en este año 2026 se reintroduce el servicio militar. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué clase de servicio militar? Porque opciones hay muchas. Puede ser un servicio más militar, puede ser un servicio más de estilo civil, puede ser más corto, puede ser más largo, puede ser obligatorio, voluntario, parcialmente voluntario. Así que bueno, de todo eso vamos a hablar en este vídeo, pero desde ya os adelanto que el desafío no es sencillo y lo compartimos muchos países de Europa. Supongo que también de Iberoamérica. A ver, imagina esto. Tienes 19 años, vives en Düsseldorf, creciste en la era digital con una Europa en paz. Para ti la guerra es algo de videojuegos o documentales. ¿Cómo te pueden convencer para ponerte un uniforme? ¿Cómo te pueden convencer de empuñar un fusil y ponerte a cavar una trinchera? Por tanto, en este vídeo vamos a ver cuál es el nuevo modelo de servicio militar en Alemania. Yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los que formáis parte de esta comunidad interesada en asuntos militares en español. Y ahora, ¡comencemos! Durante siglos la guerra fue un juego, un privilegio incluso de caballeros, nobles buscando la gloria, profesionales del oficio, mercenarios que combatían al mejor postor. Ser soldado en aquella vieja Europa era casi un honor de aristócratas. Pero en 1793 todo saltó por los aires. Acorralada por sus vecinos, la Revolución Francesa lanzó un órdago desesperado, la leva en masa. Y así 1,5 millones de franceses marcharon a defender su nación. Ya no eran los soldados del rey, sino era la patria en armas. Aquella marea humana barrió los ejércitos profesionales del siglo XVIII y ya para las guerras napoleónicas quedó claro que ningún grupo de veteranos, por muy expertos que fueran, podía superar el empuje numérico de un país movilizando a todos sus ciudadanos. De esta manera, el paradigma de la guerra cambió para siempre. Necesitabas ejércitos masivos. Prusia aprendió la lección en 1806 tras el desastre de las batallas de Jena y Auerstadt. En respuesta a aquella humillación, los prusianos instauraron lo que llegaría a convertirse en un pilar del Estado moderno, el servicio militar obligatorio. Este modelo militar sería de hecho vital para la unificación de Alemania a posteriori. ¿Y por qué exactamente? Pues porque era el lugar, esa patria en armas, en el que el campesino de Baviera y el burgués de Berlín, que apenas se entendían al hablar, se reconocían bajo una misma identidad, la del pueblo alemán en armas. Claro, ya sabemos, es cierto, en qué terminó aquel nivel de nacionalismo. Vinieron los años 40, la Segunda Guerra Mundial, la división de Alemania tras la derrota, pero entonces, ciertamente, cualquiera habría pensado que esta tradición
estaba muerta. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Cuando entramos en la Guerra Fría, Alemania se convierte en un punto caliente del tablero mundial. Llegó 1956 y Alemania Occidental entró en la OTAN, aunque con una factura muy cara. La alianza exigía 500.000 de soldados para frenar al ejército rojo. Pero, ¿cómo consigues tal masa de hombres tras la desnazificación? Pues no quedaba otra: volver al servicio militar obligatorio. Originalmente duraba 12 meses, pero tras la crisis de Berlín se extendió a 18, igual que en Alemania Oriental, que había que igualar a los comunistas. Pero además ahora el Estado alemán tenía que lidiar con un obstáculo adicional: el pacifismo organizado. Desde los socialdemócratas hasta los sindicatos o la Iglesia realizaron grandes protestas contra ese militarismo. ¿Y qué hicieron los alemanes? Pues buscaron una solución muy a la alemana. Crearon eso que hoy conocemos como el derecho a la objeción de conciencia. Es decir, que si no querías empuñar un fusil, te mandaban al Zivildienst, es decir, al servicio social, perdonad mi alemán, ya sea cuidando ancianos en geriátricos o enfermos en los hospitales. A menudo de tal forma que era un castigo superior al de servir militarmente. Ahora, y en todo esto tenía ciertamente sentido en un mundo bipolar, pero con la caída del muro a comienzos de los años 90, Europa entró poco a poco en esa especie de sueño de los justos. Sin un enemigo claro a la vista, pues se fueron convenciendo de que ¿para qué queremos ejércitos tan grandes? ¿Para qué queremos una movilización general de la sociedad? ¿Para qué queremos obligar a nuestros jóvenes todos los años a prestar el servicio militar? Y así es como en 2011 Berlín simplemente siguió el camino que había seguido ya toda Europa. Suspendió temporalmente, por tanto, el servicio militar obligatorio. La tendencia, había sido clara: pasar ejércitos cada vez más pequeños, tecnológicos, pensados para misiones en países lejanos y exóticos. Pero el problema es que la historia tiene esa mala costumbre de repetirse, y el modelo pronto se dio de bruces con la realidad. La invasión de Ucrania rompió el cristal de la seguridad europea y el fantasma de la guerra se apoderó de todo el continente. En Berlín el impacto fue inmediato. El canciller Olaf Scholz anunció un fondo de 100.000 millones de euros para modernizar a las fuerzas armadas e invertir en la industria. Durante demasiadas décadas, Alemania se había recostado sobre Estados Unidos y la protección de la OTAN mientras adelgazaba su propio músculo militar en favor del civil. Pero cuando llegó aquel choque, los agujeros, ese queso gruyère que era la defensa alemana, quedaron a la vista de todos y en un momento de suma fragilidad. Por poner un ejemplo, Alemania ni siquiera logró cumplir su promesa más básica con la OTAN, que era tener lista una división completa para 2025 y basada en la 10ª División Panzer. Faltaban obuses, faltaba munición, faltaba defensa aérea, faltaban repuestos y algunas unidades tuvieron que canibalizar piezas de artillería para mantener otras piezas operativas. Y así el plazo se ha tenido que extender hasta el año 2027. Y ante este diagnóstico, pues bueno, en Berlín no se quedaron de brazos cruzados. A finales de 2025 el Bundestag aprobó una nueva ley de servicio militar que entraría en vigor el 1 de enero de 2026. Así que sí, vamos ya a por ese plato principal, porque seguramente esta no es el tipo de ley que te estás imaginando. Atentos. A ver, lo primero que cabe destacar es que esta no era una mili tradicional, no era una mili obligatoria, típica de mandar a todos los soldados con fusil a ser infantería. Es un sistema que es altamente selectivo, lo cual ya te permite discriminar a quién quieres y a quién no quieres en tus fuerzas armadas. El espejo en el que se mira el Bundeswehr es el modelo sueco, donde se escoge solo a los más sanos, aptos y voluntarios. Y así, de unos 110.000 jóvenes por promoción, 33.000, un tercio, son convocados a examen. Y finalmente, solo 8.000, alrededor del 7%, ingresan a filas. La consigna, por tanto, es calidad por encima de cantidad. Dicho esto, ¿cuál es el cronograma, el calendario que se va a seguir y qué tipo de adiestramiento, de instrucción se va a proveer a esos reclutas voluntarios? El 1 de enero de 2026, unos 700.000 jóvenes alemanes mayores de 18 años recibieron en sus casas una carta con un código QR. Ese código abría un cuestionario obligatorio para los hombres y opcional para las mujeres, donde debían declarar su estado de salud, sus habilidades técnicas como programación o mecánica y, sobre todo, su disposición a servir, a ser voluntarios. Solo los mejores y más motivados eran convocados a firmar el contrato, que en principio había de ser de 6 meses. Para seducirlos, el Estado alemán ofrece un salario neto de 2.000 euros mensuales, alojamiento, comida gratuita y un incentivo especialmente valorado por los jóvenes: el pago, el cubrir los gastos del carnet de conducir. El objetivo es alcanzar los 30.000 voluntarios al año y tener en 2035 así una reserva de 460.000 soldados.
de los que hasta 200.000 serían reservistas suficientemente operativos como para ser convocados en poco tiempo. Sin embargo, si cumplir con esos plazos con personal voluntario se vuelve imposible, el Bundestag conserva la potestad de reactivar la obligatoriedad plena a través de una cláusula de activación, por lo que lo del voluntarismo es más bien un experimento. Es decir, que se tiene que cubrir cierto número de plazas. Si no se logra, quizás se hace obligatorio el cubrirlas y por sorteo te toca. Dicho esto, pasemos a una conversación un poco más profunda. ¿Qué tipo de modelo proponen los distintos partidos políticos de Alemania? Básicamente existen dos caminos. Uno está más ligado a la izquierda, al Partido Verde, que propone un año de servicio al estilo francés, en el que los jóvenes pueden servir también en ámbitos sociales, de protección civil, en lo que recuerda un poco a esa especie de servicio civil. El otro camino, impulsado desde el Ministerio de Defensa alemán, es mucho más directo. Un servicio militar acotado, pensado sobre todo para engrosar las filas del Bundeswehr y reconstruir sus reservas. De momento este es el que se está imponiendo. Ahora bien, no exento de ciertas polémicas. Y es que 6 meses es demasiado poco en términos militares. Resulta imposible formar bien a un soldado en ese periodo. Por eso mismo el ejército apuesta por que los incentivos económicos sirvan para convencer a los reclutas de extender su contrato voluntariamente hasta 18 o 23 meses una vez superado ese periodo inicial de 6 meses. Vale, y dicho esto, en esos 6 meses de entrada, ¿cómo van a adiestrar a esos reclutas? En la doctrina de guerra moderna, el conscripto no es solo un fusilero, ni debería ser carne de cañón, salvo que sea ruso. Se necesitan técnicos en ciberdefensa, operadores de drones, logísticos, etc. En caso de guerra, los reservistas no van a operar en principio un Leopard 2, artillería pesada o sistemas complejos, sino que servirán para cubrir la retaguardia, proteger infraestructuras, custodiar bases, asegurar rutas logísticas y, en definitiva, liberar a los soldados profesionales para que estos puedan centrarse en el frente. Ahora bien, el tiempo disponible y la logística hacen de todo esto una pesadilla. Falta de todo, faltan kits de combate, faltan depósitos de munición, faltan evidentemente barracones para hospedar a tanta gente de repente. Concretamente, para que os hagáis una idea, se habla de hasta 270 cuarteles a rehabilitar hasta 2027. Y si no logran rehabilitarlos a tiempo, se habilitarán contenedores temporales para alojar ahí a los soldados, sin más. Y a los límites técnicos se les suma el muro más difícil de saltar: el cultural. Desde 2011, toda una generación de alemanes ha crecido viendo el uniforme como algo de las películas o de países lejanos, algo que se traduce en los sondeos. Según el Centro Alemán de Historia Militar, el 53% de la población general apoya la medida, pero entre los jóvenes de 16 a 29 años, los que de verdad tienen que ir al barro, según Greenpeace Deutschland, se resisten hasta en un 57% de los casos. En ciudades de hecho como Düsseldorf ya hemos visto manifestaciones contra lo que se llama la militarización de la juventud. También hay quienes consideran que reinstaurar la mili es una apuesta carísima y para muchos poco eficiente. La factura escalará a los 495 millones de euros en 2026 y hasta los 850 millones para 2029. Se dice además que retirar a miles de jóvenes del mercado laboral en un país que ya sufre escasez de mano de obra supone pegarse un tiro en el pie. En fin, que la locomotora de Europa está en una encrucijada. Por un lado tiene la necesidad técnica de llenar las filas para que la OTAN sea algo más que un papel mojado y para que Putin se lo piense 2 meses antes de seguir moviendo tropas en las fronteras. Pero por otro lado tienen el reto de convencer a una generación digital a la que no se le han vendido bien sus fuerzas armadas, a las que se le ha presentado esas fuerzas armadas como medio nazis, pues que tienen que aceptar ese reclutamiento obligatorio. ¿Lo hará la juventud? No lo sabemos. Probablemente en realidad da igual lo que piensa esa juventud porque les va a tocar ir igual. Así que esa es la conclusión. Y luego tenemos otro tema al que le dedicaremos un vídeo, que es el impacto de la migración en ese reclutamiento, tema apasionante. Así que dicho eso, espero que el vídeo os haya resultado tan interesante como a mí. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y uniros a Discord, que es gratis. Hasta otra. Así que recordad, haced clic en el enlace ahí abajo para acceder a ProtonPass, tanto en su versión gratuita, que os permitirá guardar de forma segura nombres y contraseñas, como en la de pago, que además os permitirá tener toda una serie de ventajas, incluyendo que os avisen si hay una filtración en la que aparecen vuestros nombres, vuestro usuario, vuestra contraseña. Así que haz clic ya en el enlace que te dejo en la descripción y fijado arriba en los comentarios.